Saludos, saludos a todo ese público de Metrópolis, fiel a nosotros, fiel a Canal 47 desde 1998. Tenemos que pasar la página y completar el periodo que le queda al presidente Luis Abinader y prepararnos para iniciar el segundo periodo. Hoy tenemos los comentarios sobre las incidencias de las elecciones presidenciales y congresuales. Tenemos también todo lo que ha pasado con las lluvias. Les advertimos o les anunciamos que Metrópolis viene con cambios, con muchos cambios en su imagen, en su presentación, gracias a la iniciativa de la dirección de AME Canal 47. Y eso indica que así como hemos estado con ustedes desde 1998, permaneceremos aquí muchos años más. Gracias, como siempre, al Grupo de Comunicaciones López Olivier. Gracias a don Juan por preocuparse por Metrópolis y tratar de que nosotros permanezcamos aquí como hemos estado después de tanto tiempo. Un programa fundado, dirigido, creado por don Pedro Ramón López Olivier, que nosotros se lo guardamos durante tanto tiempo, durante tantos años. Ya pasaron las elecciones, nos graduamos de nuevo en comportamiento electoral. Como siempre hemos repetido aquí en AME y en todos los lugares donde nos corresponde opinar y participar desde hace mucho tiempo. Nosotros sabemos celebrar elecciones, nosotros sabemos respetar el proceso y hasta el día después, independientemente de los reclamos que se hagan sobre un voto observado, un voto nulo, pero ese ya no es el problema de nosotros. Y cuando lo digo, tenemos que mencionar, como hacíamos la semana pasada, desde las primeras elecciones celebradas en el 1962, sin olvidar y sin dejar de mencionar los traumas electorales que tuvimos en toda la época, en todas las épocas antes de los acuerdos, los pactos y decidirnos a que el proceso, la organización del proceso sea idóneo. Eso no impide ni quiere pretender que escondamos la compra de cédula, la compra de voto, todo el desorden alrededor del voto, que es parte de la cultura nuestra, que son los partidos y somos nosotros como ciudadanía que tenemos que tratar de corregir y de evitar. Se creó en la Ley de Régimen Electoral 2023 la figura del fiscal electoral. ¿Y de qué ha servido? Porque vamos a hablar con toda franqueza. Ha servido de poco, porque de las denuncias que se hacen es muy difícil la prueba. Pero volvamos a la organización de las elecciones para felicitar a 158 juntas electorales que son las que organizan los procesos electorales, que son las responsables de designar, de armar los colegios, de vigilar ese proceso, y al Pleno por permitir esa organización. Así que contamos, votamos y ya, como ha ocurrido siempre, como ocurrió también en el proceso pasado, y siempre me corresponde repetir eso, independientemente de la traumática suspensión de las elecciones, un hecho, como dice el magistrado Olivares, que ningún pleno quiere, que ningún órgano electoral aspira, pero independientemente de eso, y en medio de la pandemia, la Junta organizó unas elecciones creíbles, aceptadas e imitadas en la región. Y si no hubiera sido un proceso creíble, idóneo, el presidente de la República no estuviera ahí, ni las autoridades municipales, ni los senadores, ni los diputados. De modo que hemos aprendido eso y el proceso culminó sin mayores inconvenientes. Dije sin mayores inconvenientes porque naturalmente hay reclamos y algo muy importante, que son los partidos políticos que tienen que abocarse a discutir y desde la ciudadanía también revisar las razones. Se trata de la gran abstención que hubo en estas elecciones.
una abstención mayor a la abstención en medio de la pandemia. Y eso de alguna manera a la clase política, a la clase, al partido de gobierno y al presidente debe llamarle la atención, porque los llamados a las urnas fuimos 8 millones y un poco más de ciudadanos y de esos votó apenas la mitad y eso tiene incidencia, ¿eh? Y los políticos lo saben y el presidente lo sabe. Por eso él, en una transformación de su discurso altivo, el dueño del país, el dueño del primer poder del Estado, el dueño del poder judicial, del Ministerio Público, de las altas cortes, el día de la emoción, y después lo hizo en la semanal, un poco se manifestó más abierto y más comprensivo con las fuerzas de oposición hasta el punto que corrió como pólvora y fue muy aceptada la noticia de que antes de su viaje a Roma, él se reuniría con los candidatos que tuvo la oposición, o los dos candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar. Algo que después tuvo inconvenientes con el PLD, que si era con Abel, que si era con el presidente del partido, pero el presidente sabe que él cuenta con una extraordinaria aceptación del pueblo dominicano para que continúe ahí 4 años más, que él ha prometido no repostularse ni modificar la constitución para hacerlo, para poder hacerlo, y reitero, él está un poco menos altivo, menos arrogante. Recordemos que hemos dicho que el presidente se considera el fundador de la patria, el fundador de la República Dominicana. Vamos a compartir con ustedes fragmentos del discurso pronunciado la misma noche del triunfo. Un triunfo que, reiteramos, ha sido cónsono con lo que anunciaban las encuestas, con lo que se avisaba. Entonces vamos a tener fragmentos de ese discurso. Los grandes derrotados, inconcebible lo que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana. Razones hay y muchas, razones políticas, razones a lo interno del partido y una cuota importantísima del cambio. Recordemos que desde el inicio de esta gestión, que va a continuar, aunque concluye formalmente el 16 de agosto para comenzar la segunda, el expresidente Danilo Medina Sánchez fue cercado por los casos de corrupción. Su familia, sus cuñados, sus funcionarios, todo eso parte de una estrategia extraordinariamente bien hecha, acompañado de un ministerio público independiente que tuvo un desliz, pero no fue un error, un desliz, y faltando 3 días para las elecciones, presentó la acusación que denomina el PEPCA como caso Calamar. Ahí un poco se vio algo de lo que significa la independencia, pero todo eso incidió para la disminución de adhesión al Partido de la Liberación Dominicana para colocarlo en un tercer lugar, sin olvidar que la separación de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, la creación de su partido Fuerza del Pueblo, sin lugar a dudas debilitó de manera más que evidente y ahora comprobable y comprobada al Partido de la Liberación Dominicana. Tiene ahí una tarea ímproba, enorme, el Partido de la Liberación Dominicana para tratar de recomponerse y para que se cambie la manera de dirección en ese partido. Abel Martínez, que tuvo una campaña muy mal dirigida, recordemos que aquí nosotros dijimos que después de haber visto a Abel en el debate auspiciado por ANGE, por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, fue que muchas personas se percataron de la existencia política de Abel Martínez, es decir, de que él es un hombre con ideas, capaz y con un proyecto. Algo ocurrió ahí, pero repetimos que todo eso se ha debido a la manera como el presidente Abinader o como el gobierno acorraló al presidente Medina, al Partido de la Liberación Dominicana,
a sus funcionarios y a sus familiares, y que fue la consigna para llegar al gobierno. No a la corrupción, no a la impunidad, que ahora tiene que cambiar un poquitito porque ya el pasado no es Danilo Medina y el PLD, sino que el pasado, el mirar para atrás, es para el primer gobierno de Luis Abinader. Y la independencia del Ministerio Público debería manifestarse ya con algunos casos del presente. Si bien es cierto que como decía Balaguer, la corrupción se detenía en la puerta de su despacho y que el presidente Luis Abinader es impoluto y nada se le puede atribuir a él, ni siquiera todos esos aprestos en la campaña de compra de síndico, de alcalde, de seguidores, pero hay muchos funcionarios que el rumor público dice que cometen algunos deslices. Entonces vamos a ver si la fortaleza del Ministerio Público se manifiesta. Entonces, después del fragmento del discurso emotivo del triunfo la misma noche del domingo pasado, del 19 de mayo, vamos a hablar de lo que pasó en el Distrito Nacional con la torpe designación de un candidato que a alguien se inventó en el PRM, algunos atribuyen hasta las más altas instancias del partido, y que sencillamente fracasó. Y además convirtió a ese candidato en la antítesis de lo que él decía que era, porque se convirtió en una persona como cargada de odio, de resentimiento, y que su obsesión era Leonel Fernández, pero canalizó todo aquello contra el candidato del partido Fuerza del Pueblo y de Rescate RD, que ahora es el triunfador Omar Fernández. Así que ese será el tema en el segundo segmento de este Metrópolis. Adelante Smerlin Rosario con ese discurso del triunfo del presidente Abinader, que, atención, dicen los rumores que se dilató un poco más ese discurso y esa alegría en el local del partido, precisamente porque el golpe en el distrito ameritó algunas explicaciones, porque muchos no entendían que si toda la fuerza del Estado estuvo tras Guillermo Moreno, que por qué habían fracasado. Observen, y lo vamos a comprobar cuando Smerlin nos facilite ese video, que ahí hay muy pocos en esa tarima. Está la vicepresidenta de la República, la primera dama, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, la secretaria del Partido Revolucionario Moderno y otro funcionario más, el ministro de Obras Públicas. Lo que ameritaba era una presencia como en aquella época del primer triunfo, y como ellos hacen todas sus actividades, de más funcionarios, de más activistas, pero parece que hubo cierto disgusto porque fue una candidatura que costó mucho, arriesgó ministros, directores, diputados, todo el Estado favoreciendo a este candidato para llegar a nada. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes.
lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te comes, lo que lloras, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti, lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Vamos ahora con el presidente Abinader y su discurso de ganador. Adelante, Smerlin. Queridos dominicanos y dominicanas, gracias de corazón. Gracias de corazón. El civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar, con profundas convicciones democráticas que somos. Pero quiero también darle las gracias, también a aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura, por la presidencia de la República. Acabo de recibir la llamada de Abel Martínez, con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó. También recibí la llamada del presidente Leonel Fernández, reconociendo nuestra victoria y felicitándonos. Y yo quiero que a ellos y a todos los demás candidatos que compitieron con nosotros, que le demos un aplauso por la democracia de nuestro país. Los presidentes, los ministros y los alcaldes pasan, pero ustedes, los ciudadanos, permanecen. Y con esta convicción llegué hace 4 años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro. Lo más importante son ustedes, los ciudadanos de nuestro país. Cada dominicano y cada dominicana con su voto construye nuestro país.
El voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia. Y esta jornada electoral lo ha demostrado. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes, lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te come, lo que llora, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti. Lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate,
creamos un futuro para tu familia. Pues así ocurrió la noche del 19 de mayo. Pero hay otro detalle importantísimo de esa noche, luego del primer boletín servido por la Junta Central Electoral, que evidentemente ya auguraba el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader y de sus representantes al primer poder del Estado, las elecciones congresuales. Y como decíamos, a pesar de la abstención, es importante señalar la llamada oportuna y casi inmediata del candidato perdedor del partido que peor le fue por su historia en estas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana, la llamada de Abel Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo Abel Martínez. Hay dos, hay una manifestación oficial ya del candidato que perdió, pero esa llamada se considera algo histórico, se escucha una persona cercana que reconoce el triunfo indubitable del presidente de la República y le felicita. De modo que son de los detalles nuevos que tiene el proceso electoral y que son valorables. El presidente Fernández se dilató un poco más para la llamada, posiblemente porque recordemos que ellos tenían algunas objeciones con el proceso, pero cuando vieron, eso es especulando, la cantidad de votos que obtuvo Omar Fernández sin ningún problema, parece que ellos decidieron repensar y la llamada de felicitación del presidente Fernández se dilató un poco más. No podemos olvidar en esta era de Abinader que el presidente Abinader nunca felicitó a Danilo Medina por su triunfo, que por demás todavía él no ha alcanzado, no ha logrado la aceptación de sus predecesores. Tiene una aceptación extraordinaria, tiene un 57 y tanto %, pero todavía no se equipara a lo que obtuvo el presidente Fernández en su momento de gloria y menos a lo que obtuvo el presidente Danilo Medina, hoy aplastado por la maquinaria abinaderista. El PLD ha sufrido mucho. Entonces, la historia de Guillermo Moreno que le hemos hecho aquí, desde aquel rumor que tenía forma de que el hombre antisistema, el hombre que hablaba de pelerremismo, que todos eran iguales, el hombre que se atrevió a acusar al presidente Leonel Fernández luego de haberlo premiado con la Fiscalía del Distrito, el hombre que decía que todos eran ladrones, corruptos, no solo los de antes, el hombre que dijo que el presidente Abinader debía explicar su fortuna y la existencia de su dinero en los paraísos fiscales. Pero el hombre fue seducido por el encanto del presidente Abinader. En un momento inesperado en la historia del triunfo del PRM, porque tenían a una baraja ganadora en el distrito. Una política del centro del PRMismo, del centro del abinaderismo, que no tenía rechazo. Pero el presidente quería tener a alguien suyo, y además la presentación de aquella candidatura que relatamos aquí en Metrópolis fue como un mensaje directo a la candidata que ya no quería el presidente. Ahora es que se va a legislar de verdad. Y el hombre escogido repetía todo lo que decía Abinader y se convirtió en ese dije que tenía el abinaderismo en el distrito. Algunos nos atrevíamos a decir que el presidente Abinader apostaba a esa persona porque no la conocía. Y quizás algunas encuestas le decían, no, pero ese puro, brillante. Comenzó la negociación concediéndole a su hermana en Santiago la vicealcaldía. Ya esa señora es vicealcaldesa, una persona muy respetada y muy querida en Santiago.
Luego los rumores apuntaban a ofertas que tienen que ver por la cercanía de la Procuraduría General de la República, después por la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, y ahí volvíamos a lo mismo. ¿Cómo negocia el hombre diferente? ¿Cómo negocia con el sistema? ¿Cómo negocia con Luis Abinader? Pero lo hizo. Si lo hubiera hecho como lo hacen todos los iguales, perfecto, eso es parte de la política clientelista y oportunista en la República Dominicana. Pero él fue un poquito más para allá. Nosotros bautizamos esa actuación realmente genuflexa de un hombre antes tan gallardo y tan contestatario. Lo bautizamos como un servilismo otoñal, porque el día del debate, aparte de verlo a él en los barrios, en las ciudades, diciendo 4 años más, pusieron a Guillermo a bailar, pusieron a Guillermo a bendecir al presidente y a su magna obra de gobierno, pero en aquel debate con el candidato Omar Fernández, aquello fue realmente lamentable, cuando Guillermo empezó como la evocación que se hace a Dios, él empezó a reconocer la magna obra del presidente Abinader, y quienes estábamos comentando esos debates nos quedamos realmente atónitos de ver a una persona de su madurez, de su historia cívica y política, reverenciar, caer en una especie de mesianismo en el siglo XXI en este país, y ya él marcaba su triste derrotero. Además de ofender de manera directa, constante, continua a Omar Fernández por su ADN. Él no le encontró a Omar como problemas propios, defectos propios, no. Él le atribuía al ADN, igual que otro candidato que creo que esta vez sacó menos de lo menos, que solo veían al padre en el hijo. Ese debate, ya el PRM decía que Guillermo adelantaba por mucho a Omar Fernández, pero ese debate terminó con una vocación bíblica que hizo Omar Fernández y le enrostró a Guillermo Moreno el asunto, una cita bíblica, y además le dijo que él pensaba que era un debate por la senaduría del distrito y no para la presidencia. Un episodio muy triste, algo que se llevó el proceso, porque independientemente de lo generoso que es Luis Abinader con quienes se postran a sus pies, porque eso es importante, dejar la cabeza y empezar a decir usted lo más grande que ha tenido esta patria durante los últimos 200 y tantos años, desde 1844, hay que calcularlo bien. Una de las pérdidas realmente es ver a Guillermo. Digo que el presidente es muy generoso, como me recuerda Merlin ahí, y posiblemente él tenga su premio, pero ya la evaluación que se hará de Moreno García será muy distinta, será diferente. Y además algunos apuntan que él nunca creyó que iba a ser derrotado, porque si lo apoyaba el Estado, si lo apoyaban los ministros, los directores, si se creó aquello de Guillermo soy yo, imagínense ustedes qué impacto le provocó esa derrota. Cuando se habla de los votos a favor de Fernández, algunos se confunden, pero muchos de esos votos vinieron del propio PRM, porque olvidó don Luis y las personas que le ayudaron a diseñar esa candidatura extraña, que al presentar a Moreno estaban desplazando a una persona de origen PRM, de origen abinaderista. Entonces eso trajo sus complicaciones, y ahí están los efectos de esa soberbia que ofrece el poder, que piensa que el poder, y más el poder absoluto que tiene el presidente Abinader, puede torcer la voluntad popular. Fue una pérdida sensible para el PRM, que tiene todo menos eso, y quizás como los niños cuando tienen muchos juguetes pero quieren otro más, ese juguetico se perdió en esta ocasión. Y el presidente, con ese ánimo, como lo vimos en el discurso del día 19,
quiere ser y quiere seguir conquistando a sus opositores para hacer las reformas. Una obsesión que tiene el presidente, así como la tuvo con Guillermo, y él quiere que la Carta Magna de la República Dominicana tenga su firma. Pero hay un problemita de hecho. El presidente Fernández ha defendido su constitución. Y posiblemente con los votos que obtuvo Fuerza del Pueblo, el presidente necesite pactar o dejar un poco de lado ese afán en este su segundo periodo y también tratar de enfrentar los grandes problemas que tiene la República Dominicana y dejarlo de la reforma constitucional para después. Quizás en el vuelo hacia Roma o hasta Roma, le permita al presidente reflexionar, aunque cuando uno todavía tiene esa euforia del triunfo, es muy difícil la reflexión. Y yo no sé si hablar de los motoristas después que el presidente los beatificó, pero siguen impunes, siguen cometiendo fechorías en las calles dominicanas. Y por ejemplo, el problema del tránsito es un problema que tendría que intentar solucionar el presidente después que cambió la plaga por un grupo de aliados importantísimos en campaña. Ahora toca gobernar, terminar este periodo e iniciar el otro con buen pie. Hay otro detalle que no queremos dejar de mencionar en este Metrópolis especial post-elecciones, y es la cantidad de personas en conflicto con la ley, aunque sin condenas, que lograron repetir y también obtener curules en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es interesante cómo el partido de gobierno maneja la pureza para la cúpula. Yo digo que la pureza está en Palacio. Después, en los otros estamentos, están personas que están acusadas de enriquecimiento ilícito, de narcotráfico, de pertenecer a cárteles y también de haber cometido abusos contra menores. Es interesante ese manejo moral del cambio. Y ahí están, tienen una mayoría extraordinaria para hacer lo que quieran, pero entonces como que el discurso ético se convierte en aquel juego de hace muchos años, en ético pelético, pelín pimplético. Yo no sé cuántos de los oyentes de este programa y de los que nos miran recuerdan ese juego de niños de hace décadas, muchas décadas. Y como les dije, el presidente parte para Roma con su familia. Primero una visita oficial, tendrá una audiencia de 1 hora con el Papa, y luego él con su esposa y sus 3 hijas van a recibir la bendición papal como ciudadanos, como ciudadanas. Dijo el presidente en la semanal que su familia es católica, sus hijas son católicas, estudiaron en colegios católicos y en universidades católicas, y que por eso es muy importante esta visita al sumo pontífice. Así que enhorabuena, presidente, cuando vuelva. Primera vez como que él hace esta salida familiar, pero yo me imagino que va a descansar un poquito, porque el hombre es incansable y ahí viene una jornada difícil. 4 años más y después hablamos, como se decía en la época de Balaguer. Y ahora el momento de las lluvias, antes de Ready para Exportar, es el relato que hacemos de cómo las vaguadas, las temporadas de lluvia ahora provocan espanto, provocan miedo, porque llueve más en menos tiempo, como dice Osiris de León, y siempre hay temor, aunque las autoridades hacen su trabajo, hacen los anuncios correspondientes, y en nosotros está obtemperar, obedecer esos reclamos. De modo que ahí hay algunas de las imágenes de los daños que causaron las lluvias. Todavía a mayo le queda tiempo para que siga lloviendo, pero también por ahí para llegar la temporada ciclónica. Lo que nos queda, reitero, es obtemperar el llamado de las autoridades. Ahora le damos la bienvenida a Tayana Mora Ramis con su Ready para Exportar, y repetimos que Metrópolis viene con cambios, viene con nuevo escenario, viene con nuevas propuestas,
y es un agradecimiento y un reconocimiento al Grupo de Comunicaciones López Olivier y a don Juan, que siempre se preocupa por que Metrópolis permanezca, se renueve, aunque nosotros tengamos muchos años, pero vamos a permanecer por aquí mucho tiempo más. Entonces, ahí hacemos la especie de resumen con el discurso del presidente, con la llamada de Abel y esas imágenes de las lluvias, con el general, un general Méndez, que a veces decimos, ¿cómo es posible que el general, para mantener la simpatía que le tiene el pueblo dominicano, tuviera que apurar de tantos años en gobiernos pasados y también hacer como hizo el candidato a senador por el distrito, decir que don Luis es algo extraordinario? Tenemos un Mesías, señores, en la República Dominicana. Dayana no se inmiscuye mucho en política, pero la política incide muchísimo en nuestras exportaciones, en los intentos de tener pequeñas y medianas empresas. Así que adelante, ready para exportar aquí en Metrópolis. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes, lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te come, lo que llora, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti. Lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia.
Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. En este programa siempre hablamos de los intangibles, de la exportación de servicios y del valor que tienen los intangibles y el reto que tienen muchas de nuestras empresas exportadoras de bienes y de servicios en proteger todo eso que crean. Tenemos hoy una voz muy autorizada, las mejores voces que pueden hablar de propiedad intelectual en la República Dominicana y en toda la región. Jaime Ángeles, bienvenido. Si imaginémonos que estamos sentados ante una empresa que tiene productos, pero que también tiene un know-how que ha desarrollado con esos productos, ¿cómo las empresas que quieren exportar a otros mercados se pueden proteger sus marcas y esas cosas que crean? Bien, muchas gracias por la invitación. Toda empresa debe de hacer lo que nosotros decimos una especie de inventario de qué produce, qué necesita y cuál es la estrategia. Siempre lo he dicho, muchas veces consideran como si la propiedad intelectual fuera algo que existe fuera de este mundo o existe para cualquier otra empresa y no la mía. Y eso no es cierto. La propiedad intelectual existe o tiene vocación de existir en cualquier tipo de empresa y en cualquier tipo de producto. Desde el momento en que se dice, yo quiero tener un producto que se llame el suave duro, entonces vamos a investigar si suave duro puede ser registrado. Hay que tomar en cuenta que dentro de la propiedad intelectual, la marca es uno de los puntos más fáciles para proteger y para identificar de una empresa, pero necesita un registro. Pero antes de pensar en el registro, ¿cuál es lo más importante y lo que debe de tener en cuenta la empresa? Que sea ese nombre, esa palabra, ese conjunto de palabras, ese dibujo, porque puede ser un logo, que sea lo suficientemente distintivo. Si usted es ebanista y está haciendo mesas, evite utilizar la palabra mesa, la palabra madera, las palabras relacionadas con el producto que se está haciendo y en este caso con los muebles. Entonces, luego que se tiene esa identificación de una palabra o de un dibujo que sea lo suficientemente distintivo, usualmente los dibujos son distintivos, hay que recordarse que las marcas se protegen por cada clase. Es decir, no es lo mismo la marca para las bebidas y las marcas para muebles o las marcas para productos alimenticios, las marcas para productos farmacéuticos. Es decir, una de las marcas más famosas en helados en la República Dominicana, hechos en la República Dominicana, es helados Bon. Pero los que tenemos canas nos recordamos de que aquí había una tienda que se llamaba Muebles Bon, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo, creo que no existe ahora, pero bien hubiesen podido convivir porque una es de muebles y otra es de helados y de productos alimenticios. A mí me parece que el tema de las marcas, tal y como dije, es uno de los puntos que se debe tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con todo el tema que tiene? Porque no solamente vendo, no solamente soy un buen ebanista, no solamente hago estos productos, sino que tengo una
información particular desarrollada por mí que le da el toque esencial al negocio, le da el toque esencial al producto. Ese tipo de información bien puede protegerse como información confidencial, secreto comercial. ¿Cuál es la característica que hay que tener? Es que se debe de mantener confidencial. Usted no puede divulgarla. Por ejemplo, y sucede frecuentemente, si hay un potencial cliente que llega a su oficina o le escribe por correo, usted no puede darle esa información, porque esa información es suya. Ahora, si esa persona le firma un acuerdo de confidencialidad, un non-disclosure agreement, entonces, bien redactado, puede ser una simple hoja. No, en la República Dominicana no hay muchos requisitos para eso. Entonces, en ese momento, después de esa firma, usted sí puede decirle todo lo concerniente de esa información confidencial. Y así se va haciendo ese inventario de los puntos que puede tener una empresa de bienes o servicios en protección de su propiedad intelectual. Pero hay algunas de esas protecciones que podemos hacer aquí y nos vale para todo el mundo, y hay algunas que tenemos que hacerla en cada mercado que tengamos que ir. ¿Cuál es esa diferencia? Es correcto, es correcto. ¿Qué sucede? Si los productos o servicios van encaminados, se refieren a temas de derecho de autor, dibujos, canciones, logos, diseños, películas, todo lo que es audiovisual. La protección en la República Dominicana le vale para todo el mundo. Usted no tiene que ir a Washington a registrarlo, usted no tiene que ir a ningún otro sitio a registrarlo. En principio, el registro de la Oficina Nacional de Derecho de Autor es válido. Paréntesis del paréntesis. El derecho de autor, para poder tenerlo, para saber que yo soy el autor, yo no necesito registrarlo. ¿Por qué es bueno registrarlo? Para poder documentar, más si es una empresa, poder contabilizar en los activos que este es mi derecho. Volviendo al punto, el derecho de autor y los secretos son los únicos derechos que se puede tener universalmente sin necesidad de hacer, universalmente en todos los países, sin necesidad de hacer ningún trámite particular. Ahora bien, si usted tiene la marca, como estábamos diciendo anteriormente, cada jurisdicción tiene que contar con el registro de la marca. Nosotros tenemos un vecino Haití, independientemente de toda su situación, pero una marca en la República Dominicana no necesariamente es válida en Haití. Y ha habido inclusive situaciones muy particulares con productos muy famosos en la República Dominicana, de dominicanos que han tenido inconvenientes serios en Haití. Una marca aquí no necesariamente tiene protección en Puerto Rico, no necesariamente en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. El exportador dominicano tiene que visualizar en qué país va a comercializar para poder tener la protección efectiva en cada territorio. Y ahora que estamos en un mundo online, sobre todo, ¿tengo forma de proteger mi propiedad intelectual si pongo un curso o un libro online? ¿Hay forma de protegerme? Bueno, cuando se habla del online,
Si nosotros estuviésemos haciendo esa entrevista hace 20 años, el online hubiese sido solamente qué sitio web yo he utilizado, porque lo poco que había de redes sociales era insignificante. Hoy en día, inclusive hay empresas que no tienen website, pero sí tienen un perfil de Instagram o tienen un perfil en cualquiera de las otras redes sociales. Entonces, ¿por qué hago esa distinción? Porque si bien es cierto que la protección de marcas debe de hacerse en cada jurisdicción, si tu mercado es los Estados Unidos, tiene que registrar en los Estados Unidos. Si tu mercado es México, tiene que registrar en México, y así sucesivamente. Cuando se llega al tema de las redes sociales, si tu mercado principal es en la República Dominicana y tú tienes tu registro en ONAPI, por lo menos tienes algo para poder decirle a Instagram, mira, yo soy Jaime, tengo la marca superpoderosa, y esa marca superpoderosa, esta persona la está utilizando. Entonces, o la está utilizando sin mi autorización. Por los términos y condiciones y las políticas de propiedad intelectual que tiene Instagram, eventualmente puedes hacer valer tu propiedad intelectual. Tiene unos procesos, tiene unas determinaciones, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero hay oportunidades de protección. Tú mencionabas el tema de los productos de las industrias creativas y que su protección era universal. Tenemos casos por ejemplo, el caso de Disney, que tú comentabas en LinkedIn, de que ya Mickey Mouse perdió su derecho, y todo el mundo cree que entonces ahora todo lo que puedan hacerse con Mickey Mouse se puede usar, y realmente no es así. Podemos proteger esa creación nuestra de más de una manera. Sí, el tema de Mickey Mouse es un tema interesante. Y es algo que siempre a los muchachos se los pongo en clases, porque aunque nadie creo que lo haya dicho mucho, en la República Dominicana, desde hace 24 años, no hay protección. Bueno, no 24, pero de hace más de 10 años, no hay protección de Mickey Mouse en República Dominicana. ¿Por qué? Porque sucede que en los Estados Unidos se había prorrogado la extinción de los derechos de autor, valga la redundancia, del primer Mickey Mouse, como le digo yo en clase, cuando Mickey era pobre. Es decir, que era flaquito y solamente manejaba un bote. ¿Qué sucede? Los Mickeys después de ese, todos han sido protegidos por marca. Entonces, cuando ya existe una protección de marca, la marca no caduca si es renovada. La marca puede ser eterna por los siglos de los siglos, amén. Cada 10 años usted renueva la marca. En materia de derecho de autor, no. La vida del autor más 70 años. En los Estados Unidos, el carácter se le dio esa protección hasta los 100 años. En la República Dominicana no lo tiene. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Hay un ejemplo con Winnie the Pooh. Winnie the Pooh le pasó lo mismo el año pasado, hace 2 años, que a Mickey. O sea, sus derechos expiraron. El Winnie the Pooh que nosotros conocíamos, por lo menos yo me enteré hace 2 años, el Winnie the Pooh que nosotros conocíamos era un Winnie the Pooh que tranquilo, que un osito muy bonito, con miel. Y sucede que
unos creadores de una película tomaron el Winnie the Pooh original y lo pusieron perverso. Ahí sale, pasó por los cines de una forma de Winnie the Pooh. Nada impide que se pueda hacer. Ahora, ¿puede usted utilizar Mickey como marca? Usted va a poder utilizar el ratón, va a poder utilizar el carácter del ratón, pero no va a poder utilizar la marca. Entonces, hay que recordarse que una película tiene el tema de toda la obra audiovisual, se vende la película, se da en streaming, se da en cines, pero tiene todo un merchandising detrás. Hay camisetas, hay banderolas, hay muñequitos, y eso es puramente marca, no tiene que ver con derecho de autor. Entonces, va a ser muy difícil, yo creo que interesante también para los académicos de propiedad intelectual y para los abogados, todo lo que yo diría los challenges y los retos que este tema de la la prescripción de los derechos de Mickey ha tenido, cómo eso va a enfrentar derechos. Yo creo que es un punto interesante. Dicho eso, la regla general es que lo que entra en el dominio público puede ser utilizado por todos. Por eso, hoy en día, hacer un meme de la Mona Lisa, para utilizar algo muy popular, no hay ningún tipo de inconveniente, porque no hay que preguntarle, no hay que pedirle permiso a nadie de la Mona Lisa. Hay quienes preguntan que si como quiera habría que pedirle permiso a alguien sobre el derecho moral, porque no lo creo, en pocas palabras, pero usted puede hacer lo que usted considere, y así hay infinidades de canciones que ya se pueden utilizar libremente desde hace muchísimo tiempo, porque están en el dominio público. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo, tenemos muchísimo que hablar, así que te comprometemos a volver con nosotros. Este es un tema muy importante porque lo que no protegemos pues no es nuestro, tenemos que estar muy conscientes de todo lo que podemos proteger. Así que, Jaime Ángeles, muchísimas gracias por tu participación. Ustedes nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.